hay que entender de que Hamas surge de la Franja de Gaza, que es prácticamente lo que podríamos denominar una cárcel a cielo abierto creada por el régimen israelí para intentar contener a los palestinos en esa tierra que le usurparon desde hace 75 años. Israel intenta crear el mito de que estamos ante un conflicto milenario, pero en realidad, digamos, Israel lo que hace, y sobre todo el movimiento sionista, es utilizar la historia del pueblo judío, que es muy respetable y muy venerable como cualquier otra religión, para conseguir objetivos políticos vinculados a un proceso de colonización. En realidad se reduce a eso, y lo que estamos viendo ahora, lo que pasa es que nunca habían existido los medios tecnológicos para observarlo, es un proceso de descolonización que siempre lleva en sí mismo una cuota de violencia. Es muy difícil pensar en procesos de descolonización en otras partes del mundo y en otros momentos históricos sin el uso de la violencia, e incluso lo estamos viendo en África, en Burkina Faso, en Mali, en Níger, donde son movimientos militares populares quienes intentan sacarse de encima lo que es el yugo de las corporaciones francesas. Y aquí, evidentemente, se subestimó la capacidad de organización de Hamas por el poderío, lógicamente, que tiene el ejército israelí a partir de su tecnología, y no solamente Hamas logró salir de ese encierro, de ese gueto que Israel le formó, que son de 40 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, y el mar y muros, y ahí dentro viven más de 2 millones de personas. Es la concentración humana más grande del mundo en contra de su propia voluntad. Y bueno, a partir de esto, lógicamente, no solamente lograron salir, sino que tomaron varias posiciones, se enfrentaron militarmente. Hay que decir que muchos de los colonos que figuran como civiles asesinados, podemos decir, son gente que porta armas civiles. Y para cerrar esta idea, es interesante verlo en estos términos, que el propio Israel llama colonos a esa gente que lleva desde diferentes lugares del mundo a habitar los lugares que históricamente fueron palestinos. Hay una asimetría absoluta, ¿no?, entre el poderío del ejército israelí y lo que Hamas puede llegar a tener. De hecho, yo creo que ni siquiera en una película de Hollywood se les hubiera ocurrido atacar militarmente con parapentes, o sea, como si fuera una ala delta con un motorcito en la espalda. Cuando dicen Hamas ataca por aire, juegan con el imaginario para que la gente que lee la noticia en los medios corporativos crea que Hamas está atacando con aviones, pero en realidad están atacando con parapentes, porque es muy humillante para el ejército israelí reconocer que lograron vulnerarlos con una retroexcavadora que volteó el paredón. A partir de ahí entraron y tomaron muchas bases militares. Entonces, lógicamente, Hamas no tenía la capacidad militar de mantener las posiciones que habían tomado. Se replegaron con rehenes hacia el interior nuevamente de Gaza, y lo que estamos viendo ahora es lo que hizo sistemáticamente Israel desde hace 75 años que empezó la ocupación, es bombardear esa cárcel donde la gente no puede salir. Se imaginarán ustedes la cantidad de incendios y cientos de víctimas civiles palestinos que hay en este momento, que ni siquiera están teniendo la posibilidad de apagar el fuego, porque Israel también les cortó el agua y la electricidad. Sí. Así que lo que estamos viviendo es una nueva etapa del genocidio. Evidentemente hay gente que podía no tener nada que ver con lo que es la estrategia militar israelí, pero no deja de ser territorio palestino ocupado. Yo desde ningún punto de vista quiero justificar una muerte ni de un lado ni del otro. Para mí todas las vidas valen exactamente lo mismo. Pero ahora, pensemos esta situación en una fiesta electrónica a un par de kilómetros de una muralla donde hay 2 millones de personas encerradas. Tal vez esa decisión de generar ese tipo de eventos están vinculados también a el nivel de asedio que el pueblo palestino está sufriendo, y lógicamente después de una vida de gente que crece dentro de la Franja de Gaza, cuando se hacen este tipo de operaciones, no es tan fácil, creo yo, distinguir quién es quién, porque dentro de la sociedad civil israelí, prácticamente, como ellos tienen su servicio militar
obligatorio. Prácticamente cada israelí al mismo tiempo, aunque esté vestido de civil, es un militar. Si no, es muy difícil de que estén ahí. Pero sí fue muy lamentable, lógicamente, ver esas imágenes donde hay gente que está en un momento de esparcimiento y de golpe, por el contexto también de ese tipo de fiestas, no terminaban de entender que lo que estaban viviendo era vamos a decir, un ataque de Hamás. También desde Israel dicen, bueno, pero guarda que nosotros estamos asediados por países o territorios que, digamos, están más cerca de la posición de Hamás o de esta búsqueda de recupero que del propio Israel. Ese planteo que Israel genera es como que los británicos digan que están asediados por 45 millones de argentinos alrededor de Malvinas, ¿sí? Esos son proyectos colonizadores que desde Occidente deciden crearlos en el mundo árabe. Los árabes están ahí sí, miles de años antes de la existencia de Israel, que es un proyecto que tiene 75 años. Hay ciudadanos palestinos vivos, más antiguos que la propia existencia del Estado israelí. Y en ese sentido, lógicamente, para Israel intentar victimizarse es parte de la estrategia que han usado históricamente, porque ellos dominan prácticamente todo el espectro de los medios corporativos de comunicación. Por eso ustedes van a ver en cualquier canal de cable que manejen de alguna manera esta estrategia de poner a Israel, a pesar de que es en la relación opresor-oprimido, está muy claro quién es, si no, digamos, basta con ver lo que viene pasando desde hace décadas ahí, o sea, cuántos palestinos hay en cárceles israelíes, incluso niños y niñas menores de edad desde hace tanto tiempo. Y en ese sentido también decir que Israel ha tenido la habilidad política, si se quiere, de dividir al mundo árabe. Por eso Israel estaba cerrando un acuerdo muy importante con Arabia Saudita, que es tal vez el país más importante del Consejo de Seguridad del Golfo, del cual son parte también Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, de alguna manera rompiendo lo que son los ejes de la supuesta hermandad árabe, que ha tenido una serie de tradiciones muy importantes. Entonces, si vos me decís cuáles son los enemigos, por lo menos políticos, reales, de Israel en este momento, bueno, lógicamente es el pueblo que ellos han encarcelado, que es Palestina, es en el Líbano el grupo Hezbollah, que es un grupo político que tiene un brazo armado, que ha salido en solidaridad, hay que decirlo, ayer también, en solidaridad de Hamás, y atacó lo que se conocen como las granjas de Sheba, que es una parte que está en conflicto entre Israel y el Líbano, y ayer Hezbollah salió a hacer operaciones para recuperar esas granjas otra vez, que antiguamente eran parte del Líbano. Y otro de los enemigos políticos, sí, de Israel es la República Islámica de Irán. Ahí sí hay un eje entre, vamos a decir, Hamás, Hezbollah del Líbano y la República Islámica de Irán, que no es un país árabe, es un país persa, que es muy, muy diferente, que de alguna manera pueden dar un respaldo militar y político al grupo Hamás. Somos Radio Noticias.